Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas del grado 11, quien les habla el profesor Carlos Andrés Rodríguez, y en el día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante que son las teorías económicas contemporáneas. Para abordar este tema debemos empezar por un concepto. Dentro de este concepto podemos mencionar que suele considerarse que la llamada época contemporánea comienza en 1789 con la Revolución Francesa, que provoca la caída del antiguo régimen existente en Europa y abrió el camino a nuevas formas de organización política y social para aquel entonces y que desde la época ha venido evolucionando. Dentro de este tema quiero mencionar cuatro de las escuelas más relevantes e importantes desde el punto de vista económico contemporáneo. Dentro de ella iniciamos con la escuela clásica. Dicha escuela clásica tiene ciertas características, entre las cuales podemos mencionar que está la corriente de pensamiento económico. Obviamente comenzó hacia el año 1776 con la publicación de la obra La riqueza de las naciones de Adam Smith, quien es uno de los promotores de esta escuela. Las ideas principales de esta doctrina es que la economía tiende al equilibrio por sí sola y sin necesidad de la regulación por parte del Estado. Desde este punto de vista podemos identificar que el autor o dicho promotor, el señor Adam Smith, da pie con ello a lo que hoy conocemos como un modelo neoliberal, es decir, donde el Estado no necesita el Estado intervenir dentro de los ámbitos económicos porque se conoce o se tiene el concepto de que la economía se regula por sí sola a través de la oferta y la demanda y todo el intercambio comercial y la libertad comercial que hay entre ellos. Dentro de estas características también tenemos otras para mencionar, que son los economistas clásicos defienden que son los agentes económicos privados los que buscan satisfacer sus propios intereses y consiguen incrementar el bien común sin pretenderlo, haciendo referencia a esas políticas liberales de economía. Asimismo, la escuela clásica respeta la idea de la principal fuente de riqueza proviene obviamente del comercio. Esto dentro del ámbito de la escuela clásica defendida por el señor Adam Smith. Por otra parte, aparece una persona que es bastante importante, no solo en la historia económica, sino en la historia, digamos, de la humanidad, que es el señor Carlos Marx. Ese señor Marx, de una u otra manera, menciona o dice que todas las épocas históricas son consecuencia de la estructura productiva de la sociedad y defiende que la historia no es más que un continuo escenario de lucha de clases entre explotadores y explotados, haciendo referencia a que solo unos pocos pueden acceder a esas riquezas, a ese capital, producto de la transformación y creación de productos, bienes y o servicios a raíz de la economía y el comercio. Asimismo, aportaciones del señor Marx, las vamos a mencionar. Una de las aportaciones, digamos, más importantes que este autor le da a la humanidad desde el punto de vista económico es su obra, que fue la teoría del valor del trabajo. Dentro de esto, el señor Marx menciona que la competencia feroz entre los capitalistas da lugar a que se empleen formas de producir bienes y servicios cada vez más intensivas. Hace referencia a que los modos de producción se aceleran, haciendo que obviamente la producción de bienes y servicios sea mucho más grande o a escala. Pasamos a la escuela neoclásica. Dicha escuela neoclásica tiene ciertas características. Surgió a mediados del siglo XIX a partir del desarrollo de la teoría marginal del valor. Esto hace referencia a lo que tiene que ver con el concepto que se tenía para aquel entonces, y dentro de este proceso obviamente introduce dentro de la ciencia económica nuevos métodos y enfoques de concreto, como tal el microeconómico. Dentro de estas características neoclásicas hay que mencionar que surgió, como lo dije hace un momento, hace referencia cuando
habla del marginalismo, que introduce dentro de la ciencia económica nuevos métodos y enfoques, en concreto el microeconómico, tiene que ver con las fases o los procesos, los puntos básicos del pensamiento neoclásico, que los vamos a ver a continuación. Dentro de él, pues tenemos pensamiento neoclásico se centra en 4 puntos específicos o básicos. Para resaltarlos, dentro de ellos tenemos el primero, que son los fenómenos económicos, se explican por la medición del momento último o margen, ya que la valoración del mismo es la base de la toma de decisiones. Hace referencia a que dentro del hecho de los fenómenos económicos se tiene en cuenta la margen en ese concepto de error o de la proyección que se tiene en un evento comercial, y que según la valoración de ese hecho, pues se hace la decisión o la toma de decisiones para poder incrementar, digamos, la producción y demás en un evento económico y comercial. Por otra parte, su campo de acción son las unidades económicas individuales, es decir, la microeconomía es el intercambio comercial entre pequeñas y medianas empresas o entre pequeñas comunidades, que ese es un término que ya lo vimos a grandes rasgos en una sesión anterior. Asimismo, su método de análisis es muy similar al utilizado por los economistas clásicos, es decir, abstracto y deductivo, y se parte de lo que se considera una situación ideal de la economía, la libre competencia, y a partir de ahí se estudian las demás como variantes, es decir, que comparte mucho sobre las economías clásicas, de donde no se debe intervenir de cierta manera por parte del Estado. Por otro lado, se tienen en cuenta los aspectos subjetivos a la hora de tomar decisiones económicas. Esto como tal hace referencia a que la difusión, la extensión y el auge del pensamiento neoclásico se deben además de la firmeza de sus ideas y demostraciones a que sus aportaciones provenían de autores que llevaron a cabo sus estudios de manera independiente y en varios países al mismo tiempo. Y dentro de esos autores o esas personas que promocionaron este modelo económico, o esta escuela económica hace referencia a William Stanley, Gibbons, Carl Menger, Leon Walras y Alfred Marshall, dentro de los que podemos destacar dentro del neoclasismo. Continuando con el tema, tenemos la escuela keynesiana. La escuela keynesiana tiene los principales ideólogos de la escuela keynesiana, pues se basan en la obra del señor John Maynard Keynes, titulada La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Esta obra fue publicada en el año 1936. Keynes se aleja en dicha obra de los tópicos del pensamiento económico vigentes hasta ese momento, influyendo de forma decisiva en las políticas económicas de los países industriales tras el hecho de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de esta propuesta de la escuela keynesiana, pues reconoce que el mercado no es perfecto y que tiene fallos en su funcionamiento, por lo que es necesaria la imprescindible intervención del Estado en la actividad económica. Por su parte, él contrarresta ese otro pensamiento y menciona de que el Estado sí debe de cierta manera intervenir para subsanar lo que pueda suceder dentro de ese ámbito económico. Para el señor Keynes, el principal precursor de ese sistema, la economía mixta y del estado del bienestar tal y como lo hacemos hoy en día. Dentro de este proceso también las aportaciones que hace el señor Keynes dieron lugar a un nuevo liberalismo, que aún es obviamente manteniendo el sistema de libres empresas, daba al Estado un protagonismo, obviamente, que le había sido negado por los economistas clásicos y neoclásicos que fueron mencionados anteriormente, en donde no permitían o no tenían el concepto de que el Estado tuviese que intervenir en las políticas económicas. El problema es que con el paso del tiempo, con el pensamiento del señor Keynes y este movimiento de que el Estado debería intervenir en dichos procesos, pues con el paso del tiempo el gasto público de los distintos gobiernos que llegaron a optar por esta fórmula se han, disparado, y los diferentes estados del bienestar se están volviendo inviables económicamente hablando. Eso hace referencia a las posiciones o características keynesianas dentro de las teorías económicas contemporáneas.
Esto ha sido todo por esta sesión, líderes. La idea es poder continuar con este proceso más adelante.